Dice que había un caballo que estaba amarrado en un horcón. Y de pronto viene un demonio y suelta el caballo. Entonces el caballo se soltó, se metió en la finca vecina, acabó con el sembrado. El campesino, dueño del sembrado, se molestó tanto que cogió su rifle y mató al caballo. El dueño del caballo se enojó, cogió su rifle y fue y mató al que había matado a su caballo. El hijo del hombre al que habían matado se enojó y entonces fue y mató al que había matado a su papá. Y de pronto se armó tremenda conmoción en el pueblo. Y en medio de toda esta conmoción, de todo este juicio, un hombre miró al demonio y le dijo: ¿viste lo que hiciste? Y el demonio dijo: yo solo solté el caballo. Ustedes hicieron el resto. Y es que así sucede constantemente alrededor del mundo. Y no es cosa de nuestros tiempos, sino que ha venido sucediendo desde los comienzos de la humanidad. Desde que el ser humano pecó por primera vez, hemos vivido constantemente buscando un responsable para nuestras malas acciones. Desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, hemos vivido buscando un culpable. Muchos cristianos, algunos por ignorancia y otros descaradamente, hemos encontrado la solución. Satanás es el culpable. Y es que hemos aprendido a echarle a Satanás la culpa de todo lo malo que hacemos. ¿Por qué lo hiciste? El culpable fue Satanás. Y la realidad es que Satanás no nos obliga a nosotros a quebrantar la ley de Dios. Lo hacemos por nuestra propia voluntad. Yo recuerdo haber aprendido esta lección a los 11 años. Yo cometí una indisciplina en la escuela y me mandaron a buscar a mi mamá. Y recuerdo que cuando llegamos a la casa, mi mamá me dijo: ¿por qué lo hiciste? Y yo, como buen cristiano, le dije: mamá, es que el diablo. Y mi mamá me dijo que el diablo te tentó, pero tú decidiste ceder a la tentación. Del pecado y sus consecuencias en nuestras vidas. Y la mejor estrategia para vencer la tentación vamos a estar hablando en esta mañana. Porque sí existe el pecado, sí muchas veces llega a nuestra vida el pecado, y también tenemos estrategias que nos ha dado la palabra de Dios para nosotros vencer. Y aunque quizás haya varias estrategias en esta mañana, quédate ahí que voy a compartir contigo la mejor estrategia que Dios nos ha dado para vencer el pecado. Pero lo primero que vamos a hacer en esta mañana es definir qué es el pecado. Según la Wikipedia, el pecado es la transgresión voluntaria y consciente de la ley de Dios. O sea, pecado es que yo no me acate, que yo viole conscientemente, voluntariamente, no porque nadie me obligó, no porque nadie me dijo, que yo viole la ley de Dios. Entonces cabía en esta mañana hacernos otra pregunta. Y entonces, ¿cuál es la ley de Dios? La Biblia dice en Mateo capítulo 22, versículo 34: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Jesús estaba enseñando, le cayó la boca a los saduceos, y entonces llegaron los fariseos y se juntaron. Y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó a Jesús para tentarle. O sea, esta gente andaba buscando la manera de acusar a Jesús, por eso le hacían preguntas una y otra vez para encontrar por dónde sacarle algo que pudiera incriminarlo. Y le dijeron: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? O sea, ¿qué es lo principal de la ley? Y Jesús le dijo estas palabras: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Quizás ellos estaban esperando que le dijera: el gran mandamiento es que guarden el sábado para el Señor, el gran mandamiento es que se abstengan de hacer cosas, de hacer esto, de hacer aquello, que diezmen, que hagan esto o lo otro. Pero Jesús les dijo: el gran mandamiento es que amen al Señor con todo su corazón
La primera es amar a Dios. La segunda no es amar al prójimo. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. La segunda es amarse uno mismo. ¿Sabes por qué muchas veces no podemos amar al prójimo? Porque no nos amamos nosotros mismos. Y la Biblia nos dice, ama a tu prójimo más que a ti mismo, sino como a ti mismo. Muchas veces no valoramos a las personas porque no nos valoramos nosotros. Muchas veces menospreciamos a las personas porque nos menospreciamos nosotros. Entonces, la ley de Dios va en tres direcciones. Uno, amar a Dios. Dos, amarnos nosotros mismos. Y tres, amar a nuestro prójimo como si fuéramos nosotros mismos. Por tanto, si la ley de Dios se resume en amar a Dios, en amarnos nosotros mismos y amar al prójimo, podemos entonces decir que pecado es todo lo que ofende a Dios, todo lo que ofende a nuestro prójimo y todo lo que nos daña a nosotros mismos. ¿Qué es pecado? Todo lo que ofende a Dios, todo lo que ofende a nuestro prójimo y todo lo que nos hace daño a nosotros mismos. La Biblia en diferentes textos nos enumera lo que es el pecado o nos habla acerca de la ley de Dios. La Biblia dice en 1 Corintios 6, del 9 al 20, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los que fornican, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿No saben ustedes que las personas que hacen las cosas que no le agradan a Dios no entrarán al reino de los cielos? Estamos viviendo tiempos donde todo lo queremos justificar, donde ya nada parece malo, pero Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Por lo tanto, dice la Biblia, no se equivoquen. Todos aquellos que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio están pecando. No se equivoquen. Aquellos que tienen cualquier cosa en su vida puesta antes que a Dios, dígase un santo de este tamaño, o dígase un trabajo, o dígase un hijo, o dígase un familiar, o dígase una persona, todo lo que tengas en tu vida por encima de Dios se constituye un ídolo y es pecado. Ni los adúlteros, aquellos que traicionan a sus esposas, o las mujeres que traicionan a sus esposos, no heredarán el reino de Dios. Ni los afeminados, estas cosas escogidos, no es nada, porque una bandería arriba, no entrarán en el reino de Dios. Dios hizo al hombre, hombre, y a la mujer, mujer. Y quizás estas palabras me puedan gustar, pero es la verdad de Dios. Ni los homosexuales, los que se echan con varones, no heredarán el reino de los cielos. Ni los que roban, ni los que aman más las riquezas que a Dios, esos que están el día entero, trabajan para ganar más dinero porque quieren más y quieren más y quieren más, no entrarán en el reino de los cielos. Ni los borrachos. Ay, es que un muchito no hace nada. Sí, un muchito no hace nada, pero por un muchito empezaron los alcohólicos. Ni los maldicientes, los que hablan malas palabras, los que están constantemente hablando mal de los demás. Ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Sigue la Biblia hablando en Gálatas 5 y dice, y manifiestas son las obras de la carne, y una vez más dice, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Y sigue hablando y otra vez habla de idolatría, de hechicería. Pero ahora añade más cosas y dice enemistades. Hay gente que se la pasa fajado con los demás, en pleitos con los demás. Esto tampoco le agrada a Dios. Celos. No, yo no soy celoso, yo cuido lo mío. El celo es pecado. Iras. No, yo me bola con cualquier cosa. Es pecado. Contiendas. Como nos gusta la contienda a los cuernos. Nosotros no metemos una discusión de nada. Y nos gusta siempre hacer prevalecer nuestro criterio por encima de los demás. Y siempre estamos contendiendo con las demás personas para hacer prevalecer nuestras razones. Herejías, cosas que no
los asesinatos, las borracheras, las orgías, la vida desenfrenada y cosas semejantes a esta, dice, acerca de las cuales los amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y si todas estas cosas nos impiden entrar al reino de los cielos, es porque ponen una mancha en nosotros y es pecado. A Dios no le agrada. Y seguimos y dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. A Dios tampoco le agrada el yugo desigual con los incrédulos. Dios también manda en su palabra a no unirnos a ellos, a no tender lazos familiares con los incrédulos. Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Congregarse, venir a la iglesia, es un mandamiento de Dios. Estamos viviendo tiempos ya donde la iglesia es online. No sé si lo sabía, hay iglesias online, hay pastores online que tienen miembros online. No se rían, es verdad. Un pastor que enciende su teléfono en un horario y tiene personas que se conectan y sentados en su casa participan del culto. Esa es la moda de nuestros días, porque la gente no tiene tiempo para ir a la iglesia, entonces le vamos a predicar el evangelio para que se queden en sus casas. Y es verdad que están recibiendo la palabra, pero la pregunta es, ¿y cuando esa persona flaquee en la fe, quién lo va a sostener? ¿Quién lo va a aguantar? ¿Quién lo va a animar? ¿Quién lo va a ayudar? ¿Quién le va a secar las lágrimas? Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dios nos manda en su palabra a obedecer a los pastores y a sujetarse, no porque yo sea el pastor y me toca a mí, pero es bendición para nuestras vidas, y cuando no lo hacemos siempre tenemos problemas. Dice la Biblia, traigan los diezmos al almacén y hay alimento en mi casa, y pruébenme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición. Ah, no, pero los diezmos eran para el Antiguo Testamento. Y la Biblia dice, tráiganlos al almacén, porque lo que se diezmaba era de la comida. Claro, el dinero prácticamente no existía, la gente diezmaba de comida. De hecho, la gente no compraba con dinero. En aquella época lo que había era el trueque. ¿Usted sabe lo que es el trueque? El cambio. O sea, yo era campesino y Lady era pastora de ovejas, y yo le decía a Lady, te cambio una oveja por 10 dólares, una libra de tomates y tantas habichuelas. No había dinero. Por eso es que entonces la gente diezmaba en comida. Pero en el Nuevo Testamento dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían para darse a los necesitados, pero no dice que cada cual repartía lo suyo, decía, y les dice la Biblia, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. O sea, no es que yo hacía con eso lo que yo quería, no, lo ponían a los pies de los apóstoles y los apóstoles le daban a cada cual según su necesidad. Primera de Corintios dice, y no sabes que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y a los que sirven en el altar, del altar participan. Así también ordeno que los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. No, yo no digo porque eso se lo cogen ahí, el pastor le estoy encontrando la barriga al gordo ese. Pero la Biblia lo dice, está viviendo de la iglesia, y el que trabaja para el evangelio, que viva del evangelio. Y dice, lo ordenó Pablo, dice, así también lo ordenó el Señor. El que limpia la iglesia tiene que vivir de limpiar la iglesia. El que administra la iglesia tiene que vivir de administrar la iglesia, porque si no, no tienen tiempo de hacer bien su trabajo. Colosenses 3:5 dice, hagan morir pues lo terrenal en ustedes, y vuelve a mencionar fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, el amor al dinero.
es idolatría. Porque a veces pensamos que idolatría es tener un muñeco de este tamaño en la sala de la casa. Y esto lo he dicho en otras ocasiones. Una de las preguntas más recurrentes en las personas hoy, incluso en muchos cristianos, es: ¿y por qué está mal? Estamos viviendo en una generación que dice todo relativo. Para ti puede estar mal, pero para mí puede estar bien. Y son las preguntas con las que batallamos usted y yo cada día. Incluso muchas veces nosotros también las hacemos. ¿Y por qué está mal? La mayoría de las personas afirman que los tiempos han cambiado. Y en la iglesia también tenemos estos ejemplares. Y consideran que muchos aspectos de la ley de Dios son un poco anticuados y hay que modernizarlos. Y entonces comenzamos a coger la ley de Dios y adaptarla a nuestras propias ideas. Y entonces nos encontramos a ese que dice: bueno, ¿y por qué está mal tener relaciones sexuales antes de casarse? Hay que conocerse, porque después más malo que venga el divorcio. Y usted quizás piense que eso lo dice la gente del mundo. No, yo conozco cristianos que lo dicen así. No, pero no estamos en los mismos tiempos. Recuerdo una vez uno que dijo: vamos, somos cubanos. Sigue estando mal. ¿Por qué no puedo tener una relación con alguien que no es cristiano o cristiana? Ay, es tan buena. Lo único que le falta es ser cristiana. O lo único que le falta es ser cristiano. Son tan buenos, son hasta mejores que los de la iglesia, porque la iglesia es una cantidad de hipócritas y de gente que mira la apariencia, que se ve las cosas, pero ella es tan buena, él es tan bueno. ¿Quién sabe si es la voluntad de Dios esta relación para que se convierta? Perdonarlo. Tú no sabes la mitad de las cosas que me ha hecho. No. Yo perdono, pero no olvido. Esas no son frases del mundo, son frases que las encontramos también en la iglesia. ¿Por qué no puedo ir a una fiesta y compartir con mis amigos? Yo ahí también voy a hacer luz. Dios me llama a hacer luz en medio de las tinieblas. ¿Y qué mejor que más tinieblas que una fiesta con mis amigos para yo brillar? ¿Por qué tengo que venir a la iglesia todo el tiempo si yo puedo ser cristiano en mi casa? ¿Usted ha escuchado esto? Yo sí. En la iglesia hay muchos hipócritas. Es una frase que se usa mucho. Estaba leyendo un libro de un pastor que dice que muchas veces le ha estado predicando a las personas y la gente le dice: yo no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas. Y él le dice: tenemos espacio para uno más. ¿Por qué tengo que sujetarme al pastor? Si ante los ojos de Dios todos somos igual. Y él es tan hombre como yo, él también peca y también falla. ¿Es verdad? Aquí nadie es más que nadie. Al final todos le vamos a dar cuenta a Dios. Yo solo me sujeto a Dios. Busque una persona que dice que no se sujeta a los hombres, que solo se sujeta a Dios, porque usted no se sujeta a nadie. ¿Sabes qué? Muchas veces decimos: ¿por qué tengo que dar dinero para la iglesia? Yo mejor se lo doy a los pobres. Busque la gente que dice eso para que usted vea que no da ni a la iglesia ni le da a los pobres. Son como Judas. Ay, si hubiéramos vendido eso, se lo hubiéramos dado a los pobres. No, pues lo que quería era que se vendiera para él seguir metiendo la mano en la bolsa. Trabajar mucho está mal y querer ganar mucho dinero está mal. Yo no amo el dinero, yo solo tengo muchas necesidades. Esa es la justificación de muchos. No es que yo amo el dinero, no es que tengo tantas necesidades. La pregunta es: ¿por qué está mal? ¿Por qué están mal todas estas cosas? El apóstol Pablo dijo: todas las cosas me están permitidas, pero no todas convienen. Hay gente que dice: no, porque en la iglesia se prohíben muchas cosas. No, en la iglesia no le prohibimos nada a nadie. Usted es dueño de su vida. Usted es dueño de sus decisiones. Nosotros solamente enseñamos la palabra de Dios. Usted decide si cumplirla o no cumplirla. Pablo dijo: todo me está permitido.
Porque todos los excesos nos matan. Y es por eso que se consideran pecado. Aún los excesos que parecen buenos nos matan. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Está diciendo el apóstol Pablo, o sea, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Porque nosotros somos cuerpo de Cristo y no podemos quitarnos del cuerpo de Cristo y ser entregados al pecado. Dice, ¿o no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes, porque han sido comprados por precio? Aquí no se trata de lo que está bien o lo que está mal, sino que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y que a donde quiera que nosotros vamos, nosotros llevamos al Espíritu de Dios, y donde quiera que nos metemos y lo que hagamos, estamos obligando a hacerlo al Espíritu Santo de Dios. Entonces la pregunta no es si tú irías a una fiesta o no, la pregunta es si tú llevarías al Espíritu Santo de Dios a una fiesta con tus amigos. La pregunta no es si tú fornicarías o no, la pregunta es si tú llevarías al Espíritu Santo a hacerlo. La pregunta no es si te quieres fumar 500 cigarros y morirte tú, la pregunta es si estarías dispuesto a obligar al Espíritu Santo o a tomar o a hacer tantas cosas o a drogarte. Porque mora en nosotros. Y dice, todo lo que atente contra nuestro cuerpo y contra nuestro espíritu terminará siendo ley en nuestras almas y por tanto afectará nuestra comunión con Dios. Glorifiquen a Dios en su cuerpo, dice la Biblia, y en su espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado, mis hermanos? La primera consecuencia del pecado es esta: separación de Dios. El pecado nos separa de Dios. No porque Dios se aleje de nosotros, sino porque desde que el hombre pecó por primera vez, lo primero que hizo fue esconderse. Tenía miedo mirarle la cara a Dios. Tenía miedo hablar con Dios. Y entonces fue y se escondió. Y así todavía nos sucede a nosotros cuando pecamos, nos escondemos de Dios. Y esto produce en nosotros muerte. El propósito de la ley de Dios nunca ha sido el malestar del ser humano, sino el bienestar. Las leyes de Dios no son para mal, para nosotros. No es porque Dios nos quiere amargados. No es porque Dios nos quiere serios y sin diversión. Por el contrario, la ley de Dios es porque Dios nos quiere sonrientes y gozosos todo el tiempo. Cuando usted analiza detenidamente la ley de Dios, se da cuenta de que fue dada para que pudiéramos disfrutar la vida. Analicemos las consecuencias del pecado. La Biblia dice: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué produce esto? ¿Qué ha producido el yugo desigual? Cristianos apartados, relaciones con Dios rotas, fornicación, adulterio, abandono. Y dígame si no. No creo que conozcan un caso de alguien que haya estado en yugo desigual y haya salido ileso de la relación. Porque no hay comunión de la luz con las tinieblas. La luz y las tinieblas no pueden estar juntos, no hay acuerdo. Y las relaciones de pareja fueron creadas por Dios para estar de común acuerdo. ¿Qué han producido las relaciones sexuales fuera del matrimonio? ¿Qué ha producido la fornicación? Embarazos no deseados, frustraciones. El muchacho era muy bueno hasta que se acostó con la muchacha y después no le quería ni mirar la cara, y ahora la muchacha se siente usada, se siente maltratada. A veces no es la muchacha, es el muchacho que la muchacha usó, y el muchacho ahora se siente usado y
decidió que ahora ya no va para nadie, que lo que va a hacer es usar a las demás personas para él, para su beneficio. ¿Qué produce? Frustraciones, desilusiones, hijos sin padres, enfermedades. Sin embargo, nosotros cuestionamos: ¿y por qué está mal? ¿Por qué Dios dijo no? ¿Qué ha producido la falta de perdón en las personas? Enfermedades mentales, raíces de amargura, algunas enfermedades físicas. Está probado científicamente que muchas de las enfermedades físicas son producto de la falta de perdón, del odio, resentimiento, infelicidad. ¿Qué ha producido esa amistad con el mundo de querer decir: bueno, no tiene nada de malo que yo vaya y comparta con mis amigos allí? Esa amistad con el mundo ha producido enemistad con Dios, y la Biblia dice: cualquiera que se quiera hacer amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, porque no podemos servir a dos señores, porque amaremos a uno y odiaremos al otro. ¿Qué ha producido el supuesto cristianismo por cuenta propia? ¿Saben lo que ha producido el cristianismo ese de que yo puedo ser cristiano en mi casa? Comida para Satanás. Soldados muertos. Porque decir que yo puedo ser cristiano en mi casa es como ir a una guerra y decir: a mí no me hace falta el ejército, yo voy por mi cuenta a fajarme con los demás. Usted es un soldado muerto. Usted no tiene quien le cura las espaldas, usted no tiene quien le cura los francos. Usted no tiene quien lo recoja si cae herido. Ha producido gente perdida y gente sin fundamento. ¿Qué ha producido la falta de respeto y honra a los pastores y líderes? Confusión, desengaño, caídas, malos ratos. Hay una cosa de la que yo no me jacto, pero una de las frases que más he escuchado en mis 10 años de ministerio, de personas a las cuales aconsejé y después hicieron lo que les pareció, es la siguiente: si yo tuviera hecho caso. No es una frase que he escuchado una o dos veces, la he escuchado en 10 años una y otra vez. No lo hagas porque la palabra de Dios dice que no. No, pero mira. Y cuando se haga el batacazo: ay, pastor, si yo le hubiera hecho caso. Después de las heridas, después del sufrimiento, después de todas las cosas que conllevan las malas decisiones. ¿Qué ha producido el no honrar a Dios con nuestras finanzas, con nuestro dinero? Ha producido puertas cerradas, ha producido bendiciones retenidas y en muchos casos escasez. Porque la Biblia dice que probemos a Dios en esto, que seamos abundantes y no escasos. ¿Qué ha producido la avaricia? Ha producido gente insatisfecha que maltrata, roba y hace lo que tenga que hacer por dinero. ¿Qué ha producido el libertinaje, la inmoralidad, el homosexualismo, el desenfreno? Analice para que vean que todas estas cosas, aunque en el momento parecen placenteras, aunque en el momento parecen buenas, busque a la gente que las ha practicado, busque su final. Entonces Dios no es tan malo cuando nos prohíbe estas cosas, cuando nos dice no las hagas. Porque si lo que producen en nosotros son cosas negativas, entonces no puede ser bueno para nosotros. Agarrar la Biblia y extraer de ella lo que nos conviene y desechar lo que no nos gusta, nos convierte en pecadores, nos convierte en transgresores. Y hemos vivido así la vida entera: esto sí, esto no, esto sí, esto era para aquel tiempo, esto sí, esto no. Esto lo dijo el apóstol Pablo para la gente de allá de Corinto. Y vamos por la vida cristiana creando nuestra propia ley. ¿Y saben qué? Hoy muchos de nosotros estamos viviendo situaciones que no son pruebas. Hoy muchos de nosotros estamos viviendo situaciones que son consecuencia de
nuestras malas decisiones. Muchas veces, ay, el Señor me está probando algo. No, no te está probando. Está recogiendo lo que sembraste. Y en Dios hay oportunidad. Pero las consecuencias van a estar ahí. ¿Sabes qué? El pecado se nos oferta en forma de tentación. Vamos a ir cambiando, ya dije lo que era pecado y las consecuencias que produce en nosotros, pero no es eso que vengo a hablar. Te dije que venía a darte la mejor estrategia para vencerlo, ¿no es verdad? ¿Cómo llega el pecado a nuestras vidas? El pecado se nos oferta en forma de tentación. El diablo nos tienta, el diablo nos pone el caramelo del sabor que más nos gusta. Nos tienen estudiados, saben cuáles son nuestras debilidades. Pero ser tentado en sí no es un problema como muchos suponen. Hay muchas personas que se sienten mal porque están siendo tentados. Ay, qué mal me siento, estoy siendo tentado, no sirvo para nada, no valgo nada. No, ser tentado no es un problema. Jesús mismo fue tentado. El problema está cuando cedemos a la tentación. Tú y yo podemos ser tentados en innumerables ocasiones. Y eso no significa que estemos mal. Por el contrario, significa que el diablo nos quiere hacer tropezar y caer. El propósito de la tentación, ¿sabes cuál es? Avergonzar y exhibir públicamente a los hijos de Dios. Y hay algo que nosotros tenemos que entender. Tenemos que entender que el diablo llega a nuestras vidas para exhibirnos delante de las demás personas, para decir, mira lo que hace el Hijo de Dios. Pero Dios no quiere eso para nosotros. La tentación proviene de Satanás, pero la decisión de pecar la tomamos nosotros. Dice Primera de Pedro, sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos que entender que el diablo está tratando de buscar por todas partes la forma de hacernos caer. Lo otro que tenemos que entender es que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que también juntamente con la tentación dará la salida para que podamos soportar. El diablo viene con la tentación y Dios te pone la salida. Lo que pasa es que a veces nos entretenemos tanto con la tentación que no vemos la salida. Pero la Biblia nos dice que siempre que hay una tentación, Dios nos va a dar la salida. Santiago dice, cuando alguno es tentado, no digan es tentado de parte de Dios. No, porque me están tentando y Dios parece que me está probando. No, las tentaciones no vienen de Dios. Dice, sino, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Dios tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Te digo ahorita que el diablo nos tiene estudiado. ¿Con qué nos tienta él? Con lo que sabe que estamos loquitos por hacer, con lo que sabe que es nuestra debilidad. Y en esa debilidad que nosotros tenemos, el diablo trata de aprovecharse para hacernos caer. Dice entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. O sea, el diablo sabe que tenemos una debilidad, nos pone a la tentación. Si nosotros logramos o dejamos, permitimos que esa tentación dé a luz, entonces vamos a decir, lo hago. Y ahí son las frases que decimos, nadie lo va a saber, nadie me está viendo, no tiene por qué ser malo. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender como cristianos es que el diablo se viste de ángel de luz. Eso a veces no lo hemos entendido. Nosotros siempre pensamos como el mundo que el diablo es un tipo feo, con dos cuernos, un
un tridente en la mano. Y entonces cuando vemos al tipo feo con los cuernos y el tridente en la mano, decimos, eso no es de Dios. Pero el diablo no se presenta así. Se presenta como un ángel del cielo. De hecho, el ángel es el ángel más hermoso que había en el cielo. Y viene con esos ojitos. Y nos dice, como le dijo a Eva, no va a pasar nada. Pero es mentira. Y después que tú te comes la fruta, te haces así y le para el público y dice, ahí lo tienen al Hijo de Dios. Y ahí comenzamos a llorar y decimos, ¿y cómo llegué aquí? Cada día de tu vida vas a ser tentado a pecar. Y estas tentaciones del diablo no tienen como propósito proporcionarte una vida de placer, sino llevarte a la destrucción. Pecado es todo lo que ofende a Dios, lo que ofende a nuestro prójimo y lo que nos daña a nosotros mismos. La ley de Dios está dada para nosotros para que vivamos una vida llena de gozo, a plenitud. El diablo nos tienta cada día para robarnos ese gozo y para no solo robarnos el gozo, sino también para arrastrarnos con él a una eternidad de condenación. Pero Dios nos ha dado la estrategia por excelencia. ¿Sabes cuál es la mejor estrategia para vencer el pecado? Dice primera de Timoteo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Antes de este versículo viene mencionando una cantidad de cosas que a Dios no le agradan y le dice a Timoteo, Timoteo, huye de estas cosas y practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. También le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de limpio corazón invocan al Señor. La mejor estrategia para vencer el pecado, mis hermanos, es huir. Lo que pasa es que muchos cristianos se creen lo suficientemente fuertes como para enfrentar la tentación. Y algunos otros se creen lo suficientemente fuertes como para coquetear con la tentación y después salirse de ella. No, yo juego un ratito con ella porque me gusta el jueguito, pero no, cuando llegue el momento de la verdad. Muchas veces no lo hemos entendido. La Biblia dice, miren que el que piense estar firme, no caiga. La Biblia nunca dice resiste, la Biblia dice resiste al diablo y mira, pero cuando habla de tentación dice, corre. No te quedes, no, porque yo estoy fuerte, hoy oré, yo me quedo ahí, yo resisto, no, huye. José lo entendió de lo más bien. José lo entendió a la perfección. José estaba siendo seducido por la mujer de su jefe. Y esta mujer le dijo, venga, acuéstate conmigo, no va a pasar nada, nadie lo va a saber. Y el tipo lo entendió todo, salió corriendo, salió disparado. Y la mujer logró quitarle parte de la túnica y después armó tremendo alboroto con él y dijo que él había intentado violarla y todas esas cosas. Y José incluso fue preso por hacer la voluntad de Dios. Pero José lo entendió todo, ¿sabes por qué? Porque José prefirió enfrentarse a la injusticia humana antes que enfrentarse a la justicia de Dios. Porque por nosotros hacer la voluntad de Dios, muchas veces vamos a sufrir injusticias en este mundo. Pero cuidado con la justicia de Dios. Porque Dios no admite sobornos. Dios no cree en cuentos ni en historias. Huye de la tentación. Termino en esta mañana diciéndote lo que dice Primera de Corintios en el capítulo 10, versículos 1 al 11. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren que sus padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. De la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seamos idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni
ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para molestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. El pueblo de Israel salió de Egipto y vio la mano de Dios, vio la gloria de Dios, pero no todos le fueron fieles a Dios. Y esto le costó la vida a la gran mayoría. Solo 2 hombres con sus familias entraron a la tierra prometida, de toda una generación que salió de Egipto. Querido hermano, querida hermana, el pecado es todo lo que pensamos, decimos o hacemos que ofende a Dios, al prójimo y nos daña a nosotros mismos. Si decidimos pecar, cosecharemos algún día las consecuencias de nuestro pecado. El pecado llega a nuestras vidas en forma de tentación, pero somos nosotros quienes tomamos la decisión de ceder a esta tentación o no. Somos tentados según nuestros propios deseos carnales. Dios nunca nos tentará. Puedes creerte lo suficientemente fuerte como para enfrentar la tentación, pero la mejor estrategia para vencer la tentación es huir de ella. Este es el mensaje de Dios para ti en esta mañana. Si miras por el catalejo de tu corazón y ves que el pecado está a la vista, huye.